Cuando lo que recibes son fábulas e historias, únicamente chistes y esta clase de cosas, no recibes edificación de Dios, que es por fe. De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te mandamos un gran saludo, fuerte abrazo desde el reto de hoy de este día. Martes. Estamos hablando de la necesidad de tener cuidado. Sí. Fe en peligro. Sí. La fe está en peligro. Y estamos precisamente analizando o tratando de analizar 1 Timoteo capítulo 1, esta relación de discipulado entre Pablo y Timoteo, a quien Pablo ve a Timoteo como un hijo en la fe. De hecho, dice verdadero hijo en la fe. Eso me hace pensar que quizás hay unos hijos en la fe que quizás no son verdaderos. Sí, ¿verdad? yo creo que sí. Yo creo que hay algunos ahí. Dijo Jesús que sintió compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Y bien tremendo, porque yo he conocido, ahora platicando, dame nombre, Iván, he conocido algunos en la fe que andan buscando a Dios y que no tiene quien le guíe. Y tú sabes, uno está limitado por el tiempo, y entonces las emociones. no puedes tener 500 hijos en la no se fe. puede. Entonces, si todos los que han crecido un poco de verdad hicieran su papel, tendríamos una iglesia fuerte. Mira, eso quizás debería ser un tema de un reto de hoy. Sí, o Sí, reto de esta semana. No, yo creo que si todos pudiéramos hacer más, ¿cuánto podríamos lograr? O sea, yo siempre he pensado en otras áreas. Aquí me voy a desviar unos instantes, ¿verdad? Y yo creo que mucho es lo que Dios pone en el corazón de cada quien. Pero si todos fuéramos obedientes a lo que Dios pone en el corazón de cada uno, si todos a quienes Dios les dice adoptaran de cristianos, ¿qué diferencia sería eso? Si todos... Ahora estás hablando de adopción de un hijo. De un hijo en la casa, viviendo en la casa. ¿Qué diferencia causaríamos en este mundo? Si todos a quienes Dios les da recursos para ayudar a otros en necesidad, ayudaran a otros en necesidad, ¿qué diferencia haríamos? O sea, si todos los que tienen la capacidad de usar sus empresas como una plataforma para que otros conozcan a Jesús, lo usaran, ¿qué diferencia harían? O sea, si todos se activaran, en otras palabras. Si hiciéramos lo que nos corresponde. Entonces, lo que acabas de decir, que tiene que ver específicamente con discipulado, yo pienso que si se masificara, voy a decir, en todas las áreas de ministerio. De nuestra responsabilidad como creyentes. ¡Wow! Sería tremendo. Pero ahí te lo dejo como rebotando. Dice un poco adelante Juan, dice... yo realmente si algo me llena es cuando veo a mis hijos que andan en la verdad. Porque es esto, ¿verdad? Cuando tú ves a aquellos que tú les tenés un aprecio especial porque has invertido en ellos, ellos quieren, y otros, entonces después que los ves que andan bien, ¡ay! ¡Qué llenura! Y al revés. Sí. Y al revés. Cuando tú has invertido en alguien y uno dice, este salió cohete soplado, decimos nosotros aquí en el país, ¿verdad? Uno dice, o huevo de China, decía Chechito, saludos a Checho, que tenía esa frase, ¿verdad? ¿Qué es eso? Y alguien me dice, ¿qué es eso? Pues sí, como esos huevos que son de adorno, que una gallina empolla, pero nunca va a nunca revientan un pollo. Nunca da un pollo, es tremendo. Pero en este caso, Pablo le dice a Timoteo, le dice, yo te rogué a ti, tremenda frase, que te quedases en Éfeso. O sea, Pablo, una de las obras que él había influenciado para comenzar era precisamente esta obra en Éfeso. De alguna forma, Pablo es uno de los pastores iniciales y ahí deja a Timoteo para que se quede. Sucede ahí. ¿Sabes que Éfeso? Era una gran responsabilidad porque Éfeso tuvo a Juan, a Pablo y a Timoteo. Hablando de increíble. Pero que Éfeso no era cualquier cosa, era una ciudad importantísima. Yo estuve hace años, en una iglesia en Estados Unidos, en la primera iglesia bautista de Dallas. Claro. Que era como, en ese tiempo era como la catedral. Sí, la catedral, ¿verdad? Y estoy ahí en el púlpito de esa iglesia, pero no predicando, sino que solamente me tomé una foto ahí, ¿verdad? Pero en esa iglesia estuvieron un pastor que se llamó George Stewart, y luego otro que se llamó Criswell, ¿verdad? A.W. Criswell. Entre los dos pastores
102 años. Fueron pastores el uno detrás del otro. Wow. Son dos gigantes de la fe, ¿verdad? Uno dice, wow, qué tremendo. Yo pensé, qué difícil ser el tercero después de esos dos. Sí. Bueno, pero hablando, ese fue un lugar, esa es una iglesia que fue en algunos momentos muy delicados de la historia. Sí. Fue baluarte de la verdad. El baluarte de la verdad. Hace poco Sí. pasé justo enfrente de la iglesia. Sí. Estuvimos hace un par de semanas ahí con Daniel y con Pati y con Monse y con Oscar Castillo, por cierto, saludos hasta Dallas. Saludos. Y pasamos enfrente y nos dijeron, ahí estaba la iglesia porque se quemó, hace poco se quemó la iglesia. Entonces que es un lugar tan increíble, ¿verdad? Pero qué tremendo fue ser el sucesor de estos dos hombres. Sí. Este es precisamente lo que le pasó a Timoteo. Sí. Timoteo llega y es el sucesor de una línea de enseñanza tremenda. Y Pablo le dice, por eso quizás Pablo dice, yo te rogué que te quedes ahí porque qué rollazo el que te estabas echando. Y yo confío mucho en ti, por eso te encargué de esto tan valioso. Y para si mí. yo me voy para Macedonia y yo te dejo ahí para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Fíjate qué tremendo. Las palabras son claves. No te dejo para que sugieras otra doctrina. Sí. No te dejo para que propongas que se enseñe la doctrina correcta. Te dejo para que mandes la doctrina correcta. Con la doctrina correcta no se juega, no se discute, no es una cuestión donde vamos a hacer una encuesta para ver a quién le interesa que tengamos esta doctrina o no. Es que la doctrina se enseña, se manda. Y es bueno entender. Sí, la realidad histórica. Sí, y la realidad histórica, pero también que no es la doctrina bautista, la doctrina presbiteriana, la doctrina metodista, la doctrina pentecostal. Es la doctrina de la Biblia. Que la parte histórica creo que es muy importante. No está la Biblia en ese momento. No. Entonces, lo que hay es esta tradición apostólica o la enseñanza apostólica que venía de este grupo. Entonces, era un poco más complicado porque nosotros ahora tenemos una Biblia que debe ser, no en todos lados lo es, debe ser la autoridad, lo que nos orienta sobre lo que creemos, sobre lo que pensamos. Pero en ese momento habían algunas corrientes y se van viendo algunas en la Biblia, otras no. Sí, entonces él dice, ahí hay, en ese momento hay algunos, y eso dice literalmente, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. A través de la historia siempre ha habido algunos que no han enseñado la doctrina bíblica, que están ahí metidos en el entorno de las iglesias cristianas, se paran detrás de un púlpito, ahora... ¿Sacan algunos versículos? Sí. ¿Cuentan algunas historias? Sí, de hecho, cuentan algunas historias, lo que vamos a ver en unos instantes. Ponen algún podcast, ¿verdad? Ponen un canal de YouTube, tienen una página web, tienen mucha elocuencia, tienen un grupo que les sigue, llegan a ser famosos, ¿verdad? Son youtubers, tienen una iglesia grande en algunos casos, pero no están enseñando la sana doctrina. Y entonces Pablo le dice, yo te he dejado con un propósito, que enseñes, bueno, y tú sabes que el término que se usa ahí es que impongas, esa es una forma de decirlo, que impongas a estos que no enseñen diferente doctrina. Y le dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Okay, hablemos de eso. Nosotros estamos en una época de la vida donde hay miles y miles de iglesias, hay miles de enseñanzas, hay una exposición de los pensamientos que ahora con la masificación de las redes sociales uno puede encontrar lo que sea, lo que sea. Entonces yo espero que todos los que nos están escuchando piensen, yo quiero escuchar la sana doctrina. Claro. Ok, pero eso no es necesariamente fácil para todo el mundo definir, bueno, esta es la sana doctrina. Porque hay tantos pensamientos tan diferentes que llevan una línea general que llamamos cristianos. Sí, yo soy de Cristo, yo creo en la iglesia, yo creo que hay que alabar al Señor, yo creo que hay que enseñar a los niños. Esto está en el 99% de las iglesias, pero eso no te garantiza nada. ¿Qué es el problema? ¿Qué es esto de
fábulas. Sí. Bueno, vamos a comenzar en fábulas, porque cuando uno piensa en fábulas, por lo menos nosotros en este lugar... En el sopo. Sí, inmediatamente pensás en la zorra y las uvas. La liebre y la tortuga. La tortuga, ¿verdad? Y la hormiga y la cigarra y no me acuerdo qué más, ¿verdad? Pero la palabra para fábulas aquí es una palabra que para nosotros no nos cuesta mucho entender en nuestro castellano, aun si la leemos en griego, porque es la palabra mitos. Mitos. Sí. Mitos. Sí. La palabra mitos en griego se lee mitos en español. Entonces, lo que está diciendo son todas estas historias que no son verdaderas, que llegan a tener la idea de que es verdadero, pero no son verdaderas. Sí. No son verdaderas. Regularmente son historias que son fáciles de paladear, Sí. son fáciles de escuchar Para el oído. Para el oído, Sí. ¿verdad? No tienen que ser, no son complicadas de digerir, entonces son fáciles de transmitir. Hay un pasaje que dice, el oído gusta las palabras, Sí. como el paladar, creo que dice, gusta la comida. Sí, en 2 ocasiones lo dice el libro de Job. Sí. En el caso de Pablo y Timoteo, Sí. Pablo utiliza esta idea en varias ocasiones en 1 de Timoteo. Sí. En 1 de Timoteo capítulo 4, versículo 7, le dice a Timoteo, desecha las fábulas profanas y de viejas. Sí. Profanas quiere decir que no son espirituales, o sea, y dice, y de viejas suena así como, hey, ¿qué es eso, verdad? Y lo que está diciendo son cosas que se andan chismeando por ahí. Ejercítate para la piedad. Y luego en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 4 dice que quien está en esto está envanecido, nada sabe y delira de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Y está hablando precisamente esta idea, ¿verdad? O en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 20, habla de pláticas sobre cosas vanas. Sí. Entonces, es esta idea de algunas personas que se paran detrás de un púlpito, detrás de un micrófono, Sí. ¿verdad? O escriben un libro. Un blog, un blog o lo que sea. Un Ahora hay, video. sí, lo que sea. Ahora hay tantas opciones, ¿verdad? Y lo que comunican no es la verdad de Dios. Comunican mitos, historias, fábulas fáciles de digerir, que suenan a espirituales, pero no son espirituales. No son de Dios. Y entonces dice Pablo, hey, a ellos hay que callarlos. Porque esta clase de cosas, dice, acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. O sea, dice, no, dice, esto no debe ser, no debe ser. Y mira, sobre esto hay, Sí. creo que podríamos no sé si queremos darle doble clic a este pensamiento. Es que yo creo que es necesario, perdón, porque yo ahora veo que muchas de las personas más populares que hablan, entre comillas, de la fe, en los últimos 20, 30 años, yo he visto cómo hay tanto pensamiento superficial, hay tanta historia, hay tanto deseo a veces con buena intención de conectar con los jóvenes, que hacen algo que no es exclusivo de jóvenes, pero hacen algo que suena bien atractivo o algo bien técnico. Pero todo esto no es la Biblia, Sí. no es el pensamiento de Dios. Sí, Y a veces podemos estar tan desorientados Sí. cuando esto nos gusta también, Sí. porque es fácil para el oído. de alguna forma tienen, y dice en 2 Timoteo va a decir que algunos tienen comezón de oír, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado, porque creo que un buen maestro va a utilizar todos los recursos necesarios Claro. para hacer llegar el mensaje verdadero. Pero debe llevar el mensaje El verdadero. problema es cuando el medio Sí, comunica un contenido que no es bíblico. sí. O sea, es el medio que suena atractivo, pero el contenido no es bíblico. Sí. El contenido es un mito. Sí. El contenido no es cierto. Es práctico, a veces es bien práctico y entonces a veces es bien... que Es te toca el atractivo, corazón. es atractivo, Sí, claro. es atractivo, claro, es atractivo. claro, pero no es la palabra de Dios. Si yo te hablo de cómo te cuento de mi matrimonio y te cuento un montón de historias Sí. que son interesantes y yo me identifico con esa persona porque me está enseñando, y mi matrimonio es un poco así, pero al final no te enseña lo que la Biblia dice, es malo. Yo estuve buscando estadísticas tratando de prepararme para este momento. No las encontré, pero estoy buscándolas. Ok. De cuál es el tiempo de predicación promedio Sí. en una iglesia. 22 minutos en Estados Unidos. 22, hasta hace sí, pero un año o 2 años. dependiendo de cuál es el tipo de denominación. O
sea, sí. Tú tienes que en una iglesia afroamericana, sí. 59 minutos. Okay. Una iglesia conservadora cristiana, 39 minutos. Sí. En una iglesia católica, 17 minutos. O sea, depende de cuál es Pero en una iglesia, voy a decir, donde regularmente se predican mitos, como estamos diciendo, 22 o 23 minutos, porque está diseñada para llegarle al consumidor, no para comunicar la verdad. Sí. Ahora, entonces hay mucho ambiente. Es mucho ambiente. Mucho ambiente. Hay algo muy corto y muy, a veces, divertido o práctico, pero no es Voy a usar otra palabra. Muy superficial. Superficial. Es muy superficial. Entonces, lo que pasa ahí es que no hay edificación de Dios que es por fe. Sí. Esa es la clave. O sea, ¿qué debe producir la palabra? ¿Qué produce la doctrina? Porque inmediatamente cuando empieza la doctrina uno dice, me van a hablar de las 9 doctrinas principales, ¿verdad? Cristología, teología, angeliología, martiología. Y entonces todo eso, a mí eso no me sirve para la vida. Las 7 trompetas, sí, de los 7 personajes. Sí, entonces escatología y entonces yo eso no quiero. No. La doctrina verdadera produce edificación que es por la fe. Sí. Yo aprendo a conocer a Dios y mi alma es edificada para que yo pueda vivir la vida, porque la palabra me es enseñada. Me es enseñada de forma que yo pueda aplicarla a mi realidad. Eso es lo que debe pasar cuando uno es expuesto a la palabra. Pero cuando uno es expuesto a mitos, esto no sucede. O sea, sí suena agradable, ¿verdad? Sí suena bonito. Bueno para el oído. Sí suena bueno para el oído y probablemente quienes lo hacen son muy elocuentes y son muy hábiles. Yo creo que hay aplausos para su elocuencia, pero no está la edificación que es por la fe. Y allí uno tiene que decir, cuidado, la fe está en peligro, porque la idea de acercarnos a una iglesia o a un grupo pequeño o a un libro cristiano o a escuchar un podcast o a cualquier cosa donde se esté transmitiendo la verdad de Dios es ser edificado por la fe, es recibir edificación de Dios que es por la fe. Cuando esto no sucede, no funciona. Cuando lo que me están dando también es un paquete de doctrina, pero no hay edificación de Dios que es por la fe, tampoco está bueno. Que eso es otro caso. Tampoco está bien. El otro día estaba conversando yo con un buen amigo y me dice, yo estoy estudiando en un seminario en Estados Unidos, y me da el nombre del seminario. No lo digo porque no va a ser que me demanden. Y entonces me dice, mira, es un seminario muy, muy conocido, me dice, muy conocido. Pero estoy hablando con uno de mis tutores ahí y me dice, usted no sabe dónde se ha metido, me dice. Usted se ha metido aquí al Harvard de los seminarios. Y entonces yo dije, ok, qué tremendo. Me dice, pero muy arrogantes. Me dice. Sí. Muy arrogantes. Mucha doctrina, pero no hay edificación no hay edificación de Dios que es por fe. Entonces, ¿qué se pretende al final? ¿Qué es lo que Pablo le dice a Timoteo? Pablo le dice, yo te dejo a ti para que tú impongas la enseñanza de la doctrina, calles a los que están enseñando mitos, porque están enseñando algo que no lleva a la edificación de Dios, que es por fe. Creo que lo mismo tenemos nosotros que hacer, porque él dice, así te dejé cuando te dejé, así te encargo ahora. Y yo creo que lo mismo nos diría a nosotros el Espíritu Santo. Así dejaron a Pablo, así dejó Pablo a Timoteo en aquella época, así los encargo a ustedes ahora. Tiempo. Escuchamos el reto de hoy. El reto de hoy es entender que cuando nos acercamos a escuchar de Dios, ya sea a una iglesia, a un libro, a un podcast, a un grupo pequeño, a cualquier lugar donde se está enseñando supuestamente la vida de Dios, tiene que ser para recibir edificación de Dios, que es por fe. Cuando lo que estamos recibiendo son mitos, ilustraciones únicamente, historias, aunque sean chistosas, agradables, sean solamente las historias de lo que la persona ha vivido. A veces se lee un versículo y entonces todo lo que viene después es puramente historias nada más. Uno tiene que tener cuidado porque lo que está recibiendo, aunque sea agradable, no es recibir edificación de Dios por fe. Y uno está poniendo en riesgo
su vida espiritual y la vida espiritual de los que vienen después de uno. Entonces ahí uno tiene que decir, hay que tener cuidado, porque la fe está en peligro. Tremendo, tremendo. Y a ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que comprendas que la fe viene por el oír. La fe genuina viene por el oír la palabra de Dios. No poder oír cualquier otra cosa. Y hay cosas que pueden ser positivas, buenas, agradables, que pueden dar ganas de escucharlo. Pero si no es palabra de Dios, no debe estar puesto en el contexto de la fe. Porque lo que va a producir en ti es un raquitismo espiritual terrible, terrible, y vas a ser una persona que no ha crecido espiritualmente. Entonces, en esto debemos ser muy, muy celosos, y aunque nosotros somos los primeros en decir, hey, ve a tu iglesia, pero evalúa tu iglesia, evalúa a quienes escuchas en redes sociales, evalúa lo que lees, porque si no es palabra de Dios, de verdad, casi te suplicamos que te apartes de eso. De hecho, lo que vamos a ver el día de mañana es que Pablo dice, yo digo todo esto no porque tenga algo en contra de estas personas, lo digo específicamente por amor. Es amor hacia aquellos que estamos tratando de crecer como Dios quiere que crezcamos. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.